Qué lindo, estamos felices de ver que en medio de circunstancias tan difíciles también estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Están viniendo personas a los pies de Cristo y vamos a empezar a ver esto en aumento. Así que felices de haber participado del bautismo y llevar a personas que vienen en respuesta al llamado que Dios ha hecho. También, qué mejor poder ver que hay todo un contingente de personas, creo que más de 100 personas se están graduando en esta noche de la escuela ministerial, están pasando a otros niveles. Así que eso nos habla de que Dios lleva adelante su obra y que la iglesia va creciendo. Hoy día yo quiero compartir con ustedes lo que he llamado 5 pilares de fe. Quisieron que los héroes de la fe pudiesen tener logros significativos para Dios. Voy a hablar de 5 pilares de fe. Ahí en 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En el momento en que la gracia golpea nuestra puerta, me refiero a cuando escuchamos por primera vez o segunda o tercera vez, pero cuando sucede eso sobrenatural en nuestro corazón, en que entregamos nuestra vida a Cristo, en que somos sacados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de su amado Hijo, la Biblia dice que a partir de ahí nosotros pasamos de ser criaturas de Dios a convertirnos en hijos de Dios. El tema es que Dios tiene hijos y no tiene nietos. Eso decimos siempre a nuestros hijos. Los hijos nuestros hijos, cuando nosotros somos cristianos, ¿qué decimos a nuestros hijos? Hijos, ustedes mismos tienen que tener su propia experiencia con el Señor porque Dios tiene hijos y no tiene nietos. También hacemos ver la diferencia entre ser criaturas de Dios y ser hijos de Dios. Y realmente que cuando el ser humano se separó de la comunión con el Padre ahí en el huerto del Edén, entonces su condición de hijo fue trastocada. Pero el Señor Jesucristo vino a recuperarnos para que seamos partes de la familia de Dios. Entonces el hecho de pasar de muerte a vida, el hecho de ser sacado, como dije, del reino de las tinieblas al reino de su amado, hace posible entonces que pasemos a formar parte de la familia de Dios. Esto es impresionante. Ser hijos es maravilloso. Fíjense que el Señor Jesucristo con sus discípulos, Él aparece, ¿cierto?, en medio de Israel, cuando Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Los israelitas tenían entendimientos de Dios, aprendían de Dios, lo conocían por distintos nombres, pero no lo conocían por el nombre de esta cercanía que transfiere Jesús a sus seguidores. Él entonces a sus discípulos les enseña a relacionarse con Dios como de hijos a Padre. Jesús enseñó el Padre Nuestro y le dijo a los discípulos, cuando ustedes oren, digan Padre Nuestro que estás en los cielos. Eso fue algo impresionante para aquellos religiosos de su tiempo. ¿Cómo Jesús les está enseñando a sus seguidores a tratar al Creador del universo como su papá? En realidad, que lo que nos otorgó Jesús, y claro, era cierto, porque lo que vino a traer Jesús es precisamente a recuperar la identidad perdida del hombre con Dios. La buena noticia que tú tienes que saber es que Dios quiere que tú seas hijo. Él quiere recuperarte otra vez para sí. Por eso que te digo que en el momento en que la gracia golpea tu puerta,
Él te recibe como hijos. Y sabes que el Padre empieza a trabajar en nosotros a partir de ese momento para que nosotros podamos recuperar esa naturaleza de hijos, ¿no? Porque el hecho de que yo te esté diciendo esto, el hecho que leamos Juan, primera de Juan 3, del 1 al 3, miren cuán amor nos ha dado el Padre, nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos. Eso te puede parecer cosa menor, pero no es cosa menor. A ver, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué denota en tu interior para ti cuando escuchas la palabra Padre? ¿Qué te viene? Hoy en día necesitamos urgentemente, de verdad, la irrupción de Dios. Hoy en día las personas que vienen al corazón de Dios en esta generación, que vienen al camino de Dios, son personas a las que Dios está tan interesado en revelarles que Él es papá. Porque hoy día vivimos en una generación huérfana, vivimos en una generación que le cuesta saber y entender que Dios es papá porque no tiene modelos. Porque estamos perdiendo los modelos de paternidad. Entonces, la palabra papá, ¿qué denota en tu mente? Jesús vino a revelarnos el corazón de Padre. Cuando yo tuve la experiencia de entregar mi vida al Señor a la edad de 16 años, una de las verdades que más me costó entender fue que Dios podría ser mi papá. Yo entendía que más bien Dios, siendo el creador, pedía que yo me portara bien. Por lo tanto, era un ser que me miraba del cielo, a pesar de que yo había nacido de nuevo, pero en mi mente era como un ser que me miraba del cielo para ver mi comportamiento, para probar aquellas cosas que yo hacía bien, pero también para descalificar aquellas cosas que yo hacía mal. Pero como que no tenía, que faltaba para mí el elemento, ese elemento que lo contiene o lo trae solamente el corazón de papá. O sea, un padrastro querrá que tú te portes bien y castigará si te portas mal. Pero un papá va a estar contigo para decirte cómo hacer mejor las cosas. Un papá te va a arrullar. Un papá se va a comprometer contigo hasta el final. Un papá te va a dar la seguridad de que se pueden perder situaciones, pero nunca tú vas a perder su apellido, ¿no? Eso es lo maravilloso cuando viene el espíritu de adopción a nuestra vida. Cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a entender que ya nunca más tenemos que temer el rechazo de Dios, que el tema del rechazo de Dios, que el tema del infierno es un asunto resuelto, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que desde el momento en que entregas tu vida a Cristo, entonces recibes la vida, y si tienes la vida, te puedes relacionar con el Padre, creador del universo, con el Padre de esta familia maravillosa. Así que el hecho de aprender de yo entender que Dios era papá no fue algo fácil. En el tiempo fui aprendiendo, ¿cierto?, que Dios siendo papá, yo tenía que aprender a dejarme amar por Dios. Frecuentemente cuando no nos hemos relacionado bien con nuestros papás, entonces tampoco entendemos el recibir del amor del Padre, porque más bien nos relacionamos en términos de jerarquía. Decimos a lo mejor él es autoridad, o algunos hoy en día ya ni siquiera eso, simplemente ven al papá como el viejo que los trajo, ¿cierto? Pero el viejo tiene sus costumbres, el viejo hace esto, el viejo hace esto otro, y de hecho, de esa manera también como que pensamos en Dios, me refiero a la gente que no conoce a Cristo, ¿cierto? Como el que está ahí arriba, ¿no? Como el jefe. Usted háblele usted mejor a Dios, que está más cerca de Dios, háblele al jefe de mí. Tienen esas ideas en relación al amor, en relación a Dios. Dios es el creador para ellos, Dios es a lo mejor el ser inteligente, el todopoderoso, pero no es el Dios papá. Entonces, el Padre, cuando te recibe, quizás el primer mensaje que quiero darte, el primer punto, el primer pilar de fe, es que Él quiere que tú crezcas en tu identidad de hijo. El Padre te recibe como hijo. Dios es más que tu creador. Él es tu papá, ¿no? Por eso Juan dice, miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus
hijos. Y sabes que y Pablo también nos enseñó y dijo, mire, cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, de tal manera te empieza a impulsar en esta relación con Dios que tú puedes llegar en algún momento a decirle a Dios, papito. Y fíjate que como para mí, papá, yo no me relacioné con mi papá, yo no caminé, no viví con mi papá, el que me engendró. Y tuve la experiencia de vivir algunos años con un padrastro, por lo tanto la idea de papá para mí fue una idea que en el tiempo vino por revelación. Yo empecé a relacionarme de a poco y fui creciendo en este entendimiento y me di cuenta, por ejemplo, que yo no estaba preparado para recibir. Yo solamente quería dar cosas, pero cuando alguien quería darme algo a mí, siempre pensaba que yo no calificaba para recibir ese algo. Ajá. Es distinto lo que yo hago con mis hijos, ¿no? Yo los amo y les digo que los amo y les imparto regalos y mis cariños y la manera en que yo sé, para que ellos sepan que mi amor para ellos es hasta el final, ¿no? Y he estado en las buenas y las malas con ellos, cuando se han portado bien y cuando se han portado mal, y cuando se han portado mal me he comprometido para ayudarles en su proceso de restauración, porque ellos tienen que saber que mi amor por ellos no va a cambiar ni siquiera aun cuando sus conductas sean distintas. Yo los seguiré amando y a lo mejor si ellos optan por una conducta equivocada, cierto, van a recibir las consecuencias de lo que siembran. Sin embargo, yo con dolor los seguiré amando, con dolor digo porque veré las consecuencias que se recibe, que cuando uno siembra viento, cosecha tormentas, pero mi amor no va a cambiar para ellos. Entonces, de una u otra manera quiero ser un instrumento de Dios para que ellos sepan que si yo, siendo un ser humano imperfecto, puedo amarles de la manera en que los amo, entonces cuanto más Dios, nuestro Padre, los va a amar como Él sabe amarlos. ¿Sabe? Lo importante del trabajo de Dios en nuestra vida, de la obra de Dios en nuestra vida, es que Él siempre nos tiene paciencia, cuánto amor nos tiene, cuánta gracia ha derramado sobre nosotros. Continuamente vemos su favor, vemos su bien, y Él nos garantiza y dice, hijo, yo quiero que sepas que cualquiera sea tu experiencia de vida, cualquiera sea tu crisis, no huyas de mí. Porque fíjense que a veces en las crisis tendemos a huir de las personas. Yo me di cuenta reacciones así con mi propia vida. Cuando entraba en crisis tendía a aislarme de las personas que más me amaban, ¿no? Y por ende seguramente con Dios también. Pero hoy día estoy aprendiendo no a huir de Dios, sino aun cuando no entiendan las cosas que han sucedido, correr a Él. A veces no decir nada. A veces estar ahí diciendo no entiendo nada, pero quiero que sepas que estoy aquí porque necesito de tu ayuda, ¿no? Así que no hay que huir en el tiempo de las crisis de Dios, sino que hay que correr a Él, porque fíjate, a veces también uno tiende a huir de Dios porque cuando eras chico, no sé, pues si te caíste, el papá en vez de decirte, venga acá hijo, ¿no es cierto? Sana, ¿cierto? Te empieza a decir, pero te dije. Y bueno, entonces el tema es, ¿voy a tener la ayuda de mi papá o voy a tener la reprensión de mi papá por la tontera de haberme caído, ¿no? Y a veces esas cosas que nos pasaron como pequeños, increíble cómo después las relacionamos con Dios y tendemos a tener la misma actitud. ¿Cierto? Y a veces hacemos las comparaciones internas. Si mi papá fue un padre ausente, entonces Dios es un padre ausente. Si mi papá nunca se interesó por mi vida, mis cosas, mi presente, mi futuro, entonces Dios tampoco debe de querer ocuparse de eso. Pero, ¿sabe? Mira, la Biblia enseña que Él ha dejado una marca en cada uno de nosotros. Y aun cuando no racionalicemos bien esa marca, tarde o temprano, esa marca, esa impronta que dejó, nos hace pensar que tengo que volver a Él. Hasta el más ateo en el momento final, de una u otra manera, piensa que va de regreso al que lo creó, aun cuando no lo haya conocido nunca como papá. Pero me llama la atención
la parábola del hijo pródigo. La parábola del padre amante. El hijo se independiza del papá, el hijo entra en la escalera, ¿cierto?, de descenso en su vida, pero finalmente cuando está tan mal, entonces ahí esa impronta lo despierta. Eso que está dentro de su ser, él dice, estoy en esta condición por mi propia voluntad. Yo me independicé de mi padre pensando que vivir independiente de él era la mejor vida y he descubierto que definitivamente estoy en la morada, ¿cierto?, en un lugar indeseable. Ahí estaba queriendo llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos y dice que nadie le daba. Yo extraigo de ese relato de que nadie le daba al hijo pródigo, porque era probable de que él estaba en una condición en que los cerdos valían más que él. Por eso, si alguien tenía, a lo mejor el dueño de ese lugar tenía 30 cerdos, tenía 30 algarrobas, estaba cada uno con su algarroba, por lo tanto no tenemos para ti, valía menos que un cerdo, pero en esa condición se acuerda de su padre y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan de abundancia y aquí yo perezco de hambre? Nótese, el hijo se había independizado del padre, el hijo hizo lo que quiso con los bienes que el padre le dio, el hijo perdió su comunión con el padre, pero lo que no perdió nunca fue su relación. Él sabía que era un hijo rebelde, pero sabía que era hijo. Pero también sabía otra cosa, sabía que aun cuando su corazón había sido un corazón rebelde, a lo mejor tomó más conciencia en la medida que sufría de cómo había sido su corazón, el corazón del hijo, pero también tomó conciencia del corazón amoroso del padre. Y él dijo, voy a ir donde mi padre. Estaba un tanto nublado, no pensaba que a lo mejor el padre podría ser tan, pero tan amoroso. Eso es lo asombroso de papá. Porque cuando el hijo vuelve a papá, ¿cierto?, pensando y dice, yo le voy a decir que ya, yo metí la pata, recíbame como uno de sus jornaleros nomás, pero cuando va camino a papá, ¿cierto?, cuando va camino a la casa, la Biblia dice que el padre le vio de lejos. Esa palabra a mí me impresiona. El padre lo vio, dice, de lejos. Se ve que el padre lo estaba esperando. Se ve que el padre tenía un anillo guardado para él. Se ve que el padre tenía calzados para él. Se ve que el padre tenía vestidura nueva para él. Se ve que el padre había reservado el becerro para la fiesta cuando él llegara. El padre lo esperaba, el padre lo anhelaba. Y cuando el hijo viene de regreso, dice que el padre se pone de pie y el padre corre a abrazar a su hijo. ¿Cómo viene el hijo? ¿Qué importa? Pero te lo puedes imaginar, puedes imaginarte el cuadro de una persona que había desperdiciado su vida, que había maltratado su vida, que había entrado en el mundo del libertinaje pensando que no iba a tener consecuencia en el comienzo, pero en ese momento ya estaba herido, estaba empobrecido, seguramente enfermo, maloliente, solo, abandonado, pobre, pero en esa condición viene. Pero aún así el padre corre el padre para recibir al hijo, ¿cierto? Y el padre, dice la escritura en esta parábola del padre amante, que el padre abraza al hijo, que el padre besa al hijo y que el padre da la orden de matar el becerro gordo y hacer fiesta porque el hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gran regocijo hay cuando los hijos vuelven a casa, pero más regocijo hay en el corazón del padre cuando un hijo se sabe hijo. Por lo tanto, lo primero que quiero dejarte como un pilar en tu corazón es que tienes que saber que eres hijo y eso no se discute. El único que te va a llevar a la mesa de discusión para que eso entre en cuestionamiento es el diablo. Así lo hizo con Jesucristo. Le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cierto? Si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Continuamente atacó la identidad del hijo. El hijo no respondió a ninguno de los requerimientos del diablo porque Jesús sabía quién era. Él es hijo y eso no se discute. Y quiero decirte que lo primero que tienes que aprender es que tú eres hija, tú eres hijo y eso no se discute. El otro pilar de un adorador, de un hombre de Dios, de un gigante de fe, de un hombre, una mujer de fe. El segundo pilar, el primer pilar entonces que tiene clara su identidad. El segundo pilar es que tiene un corazón de adorador, un corazón de adoradora.
Fíjense, en el entendimiento que nosotros hemos recibido del culto a Dios, nosotros hemos entendido que cuando estábamos en presencial o ahora, aun cuando estamos en digital, tú tienes que saber que tú no eres solamente invitado para recibir, tú eres invitado para dar, porque culto a Dios, aun cuando no nos veamos, es la excelente oportunidad de caminar por fe. Es la excelente oportunidad de cerrar los ojos naturales y decir, no es porque estemos tocándonos, porque nuestros 5 sentidos estén activos. Hay algunos de los sentidos que están activos, como el de la vista y el del oído, pero no del tacto. Ahí no estamos, porque no estamos presencial todos, pero aún así Dios nos ve como un todo y nosotros en el momento de adoración, nosotros deberíamos de darle culto a Dios, porque culto a Dios significa reconocer atributos, darle un homenaje. Entonces no es solamente que nos preparamos para recibir la palabra de Dios, sino está bien, Dios te da, pero la pregunta es, ¿qué le doy yo? ¿Qué le vengo a ofrecer yo? Fíjate que cuando Moisés va a hablar con Faraón en nombre de Dios y le dice a Faraón, le dice, mira, Dios dice, deja salir a mi pueblo para el desierto para que ahí me ofrezca, para que me sirva. Fíjate. O sea, ¿cómo es eso? Israel, 430 años viviendo en Egipto, todos los hebreos con una mentalidad de recibir. Ellos recibían, ¿cierto? Ellos recibían como esclavos, tenían la mentalidad de esclavos, dame, dame, dame. Ahora Dios los va a sacar de Egipto, pero también va a sacar Egipto de su corazón. Ahora ellos no van a ser demandantes, ahora ellos van a ser ofertantes, por lo tanto se van a convertir en adoradores. Esa es la idea de Dios. Cuando Dios te saca, ¿cierto?, de la esclavitud, en donde tú estás todo, demen, ¿cierto? Ahora es yo voy a dar, ¿cierto? Tú llegas siendo parte del problema, pero el Señor te hace parte de la solución. O sea, tú eres un ofertante. Tú dices, Señor, ahora, ¿qué quieres tú que tu siervo haga? Señor, quiero servirte. Entonces, un adorador es alguien que reconoce quién es Dios. Un adorador es el que prioriza su vida para Dios porque sabe que Dios es lo más importante en su vida. ¿Qué sucede cuando un chico o una chica se enamora? ¿Te has dado cuenta que hay un cambio hasta de costumbre, o sea, de comportamiento hasta en la casa? Se hacen más hacendosos, él se echa desodorante, ¿cierto? Se arregla mejor. Están así como medio, es la etapa que todos tuvimos en realidad los que nos hemos casado, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen los papás? Dice, la niña se enamoró, el niño se enamoró. Y ellos han estado todo el rato conversando, se despiden y después siguen hablando por teléfono. ¿Por qué? Está enamorado, decimos nosotros. Bueno, ¿sabes qué? El adorador es uno que está enamorado de Dios. Y cuando estás enamorado de Dios, entonces tú tienes que entender que definitivamente tu atención es para Él y tú tienes resuelto en tu corazón que Él es el primero en tu vida y que el Señor ha seducido tu corazón y tú has decidido pertenecer a Él todo el resto de tu existencia, ¿no? Y tienes que pertenecer a Él no solamente porque eres hija o hijo, sino porque ahora eres un hijo que ama al papá, ¿cierto? Y puedes llegar a decirle hasta papito. Cuando yo me atreví a decirle papito, me sorprendí. Papito, así como, wow, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que puedo decirle así? No seré muy patudo. Y Pablo dice que nosotros podemos decirle a Dios, Abba, Padre. Así que espero que me alcance el tiempo para los pilares que te quiero entregar sobre estos héroes de la fe, ¿cierto? Entonces, identidad muy importante, un corazón de adoradores. Fíjate que hay una promesa de lo que va a suceder con la iglesia, con esta generación. Dios le dio una promesa bueno, David vivió esa promesa, pero a través del profeta Ageo vino esa promesa para nosotros. Dice, después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la voy a restaurar para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos, el Señor ha hablado. A través del profeta Ageo, o Amós creo que es, ¿cierto? El Señor hace una promesa y esta promesa es que Él va
en los tiempos finales o en los tiempos en donde previo a la venida de Cristo va a haber una generación que va a tener las características que tuvo David y que tuvieron las personas cuando David trajo el arca que estaba extraviada en el periodo de David por 40 años o 36 años, extraviada en las fronteras de Israel en el periodo del rey Saúl, ¿cierto? David viene después de Saúl y Saúl no hizo nada por recuperar el arca y traerla como centralidad en el pueblo y en el corazón de Israel. Pero David lo que hace es que dice: yo, una vez que soy rey, ahora quiero que el arca vuelva a ser central en Israel. Eso significa que Israel otra vez le daba la centralidad al corazón de Dios, le daba a Dios el centro de su vida, y David trae entonces y instituye el arca, pone el arca e instituye el culto del 24/7 por una cantidad de 33 o 36 años en que día y noche no paraban los adoradores de ministrar el corazón de Dios. Así que esto es interesante porque de eso se trata, tener un corazón de adorador, ¿no? Años atrás estuve conversando con un pastor amigo y él dice que él contó la experiencia de que él tuvo una visión, se vio arreglando a la novia. Él estaba arreglando a una novia y dice que la novia tenía una característica, tenía muy bonito su vestido y él seguía como ayudando a arreglar el vestido, pero su rostro estaba muy demudado. Y entonces nos explicaba por qué, hasta que llegó un momento, dice, en que él vio hacia la puerta del lugar donde estaba la novia, y la novia también miró hacia la puerta, y en la puerta venía entrando el novio. Y dice que ahí su rostro cambió, el rostro de la novia cambió del cielo a la tierra. Y dice que él entendió lo siguiente, que definitivamente nosotros, los pastores, no solamente tenemos que vivir tratando de arreglar el vestido de la iglesia, de cómo viste la iglesia, de cómo luce la iglesia, sino que tenemos que enseñar a la iglesia a mirar al amado. Porque cuando la iglesia empieza a mirar al amado, entonces la iglesia cambia, se hace radiante. Nosotros somos llamados entonces a tocar el corazón de Dios, somos llamados a ser esa gente como lo fue David. David, dice, sirvió a su propia generación. David, ¿cómo sirvió a su propia generación? Mira cómo era el corazón de David. David le decía a Dios: acuérdate, Señor, de David y de todas sus penurias. Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus votos al poderoso de Jacob. Él dijo: no gozaré del calor del hogar, ni me daré un momento de descanso. No me permitiré cerrar los ojos y ni siquiera en menor pestañeo antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. David estaba tan apasionado por Dios que él decía: yo no voy a dormir tranquilo a no ser que tú seas entronado otra vez en el pueblo, ¿no? A no ser que tú seas puesto como primero en Israel. Él dijo en el Salmo 42 del 1 al 2: cuán siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de mi vida. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhelo con el alma la presencia del Señor. Casi agonizo por estar en ella. Mira cómo dice que David fue un hombre que sirvió a su propia generación. ¿Cómo le sirvió? Haciendo que su propia generación volviera su corazón a Dios. ¿Pero por qué quería eso? Porque él mismo era un apasionado por Dios. El Salmo 84:1 dice: mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En el Salmo 73:25 David escribió: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El Salmo 27:4 David dijo: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo.
Me hace pensar mucho lo que dice el Salmo 73, 25, porque es un salmo que me lleva a hacer revisiones en mi vida. David decía: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él está diciendo: tú eres el centro, tú eres lo más importante para mí. Y sabes, no sé si a ti te ha pasado, pero hay momentos en que tú te miras y ves el mundo y tú dices: oye, yo no encajo ahí, yo no encajo en las cosas que hace la gente, en aquellas cosas que la gente se llena. Yo no me lleno con eso. Lo único que me pasa a mí es que yo quiero conocer cada día más a Dios. Yo quiero vivirlo, yo quiero experimentarlo, yo quiero pasar de la teoría a la realidad. Y eso te habla, ¿cierto?, de este corazón apasionado que está dentro de ti. David fue un apasionado por la presencia de Dios. Él quería una sola cosa, era traer la presencia de Dios a su generación. La pregunta es: ¿estás tú haciendo esos arreglos en tu vida para convertirte en esa generación que traigamos la presencia de Dios a nuestra generación? Le preguntaban a hombres de Dios en la antigüedad cómo era que la gente venía a escucharlos y luego se conectaban con el Dios que él predicaba. Ellos decían, con el caso de Wesley, decía: yo simplemente ardo y la gente viene a ver el incendio. Que Dios nos permita ser esa generación de adoradores. La palabra adoración significa esa gente que ama a Dios con todo su corazón. No estoy hablando de aquel que ama adorar. El que ama adorar no es lo mismo que, ¿cierto? El que adora adorar no es lo mismo que el que adora a Dios. ¿Cómo te das cuenta de aquellos que adoran adorar y los que adoran a Dios? Si hoy día muchos de los que tocaban, ¿cierto?, instrumentos en los cultos cristianos y ahora por el tema de la pandemia no están, pero tampoco están en Cristo, ellos nunca fueron adoradores. Ellos adoraban adorar. Pero si tú te da lo mismo, o cierto, te da como igual el hecho que tengas un instrumento en tus manos o el hecho que no lo tengas, pero las oportunidades en tu vida privada puedes hacerlo, cierto, y ministrar el corazón de Dios, decirle a la manera en que tú sepas, decirle cuánto te amo, quiero amarte más, quiero conocerte más, voy detrás de ti, mi alma tiene sed de ti, Señor, tengo un vacío que quiero que sea siempre llenado. Entonces eso hace la total diferencia, ¿no? Así que identidad, un pilar. Segundo, un adorador. Tercero, radical y obediente a la voz de Dios. Necesitamos ser radicales y obedientes a la voz de Dios. Necesitamos no ser obedientes parciales, sino necesitamos ser obedientes totales. Saúl fue un obediente parcial. Dios, a través de un profeta, habló a Saúl y le dio una orden para exterminar a toda una raza de personas que estaban totalmente desquiciadas. Dios sabía que había que exterminar todo. Dice que el rey Saúl fue y perdonó al rey de Amalek, ¿no?, y lo mejor de las ovejas. Dios habló con Samuel y le dice: a mí me pesa mucho haber puesto a Saúl como rey. La historia es grande, es larga, no tengo tiempo para entrar en detalles, pero había sido el profeta Samuel quien había ido a ungir a Saúl. Y Samuel tenía un apego hacia Saúl. Samuel, el profeta, amaba a Saúl. Pero Saúl, ahora siendo rey, recibe instrucciones de Dios. Y Dios le da las instrucciones a través del profeta Samuel. Saúl ahora se supone que va a la guerra y tiene que obedecer las instrucciones, pero perdona a Amalek, el rey de los amalecitas. Cuando viene de regreso Saúl de la guerra, entonces Dios ya había hablado con Samuel y le dijo: me pesa haber puesto a Saúl como rey porque se ha vuelto contra mí. ¿Y qué había hecho Saúl? Saúl había obedecido parcialmente, ¿no? Y al punto que cuando el profeta corrige a Saúl, ¿cierto?, lo va a recibir, Saúl viene diciendo: yo obedecí todo lo que Jehová dijo. Y entonces ahí el profeta le dice: pero es que yo oigo ovejas y oigo vacas que están metiendo bulla, yo oigo el sonido de ellos. ¿Y eso de dónde es? ¿Acaso Dios en otras palabras, no te mandó a exterminarlo todo? Él había perdonado al rey. Esto es muy interesante porque fíjate que la obediencia parcial
definitivamente va a traer consecuencias a la vida de Saúl. Cuando Saúl finalmente muere en una guerra, ¿se acuerdan cuando muere con sus hijos? Entre ellos está Jonathan también, cuando muere, y David pregunta al muchacho que terminó de matar a Saúl, al rey Saúl, le pregunta, ¿y de dónde eres tú? Porque este muchacho vino a dar reportes. Saúl estaba mal herido y le dice entonces el escudero, mátame. Y este hombre lo mata, ¿no? De un joven. Y le pregunta entonces David, ¿de dónde eres? Y él le dice, yo soy una amalecita. Como ves, entonces, hay cosas que, a ver, ¿cómo uno puede ver la obediencia total? Es que si Dios te dijo, te lo dijo. El pastor Harold Caballero se encontró, te cuento un ejemplo, se encontró con el pastor David Paul Yonggi Cho en un ascensor. Y Harold Caballero, ¿cierto? David Paul Yonggi Cho, el pastor de la iglesia de Corea más grande del mundo, ¿cierto? Pastor Harold Caballero dice, aquí está mi oportunidad, le voy a preguntar cuál es el secreto de su éxito. Y le hace la pregunta en el ascensor. Hola, ¿cómo está? ¿Cierto? ¿Cuál es el secreto de su éxito? El pastor David Paul Yonggi Cho le dijo lo siguiente, oír y obedecer. Oír y obedecer. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender la obediencia. Nosotros no traemos obediencia incorporada cuando venimos delante de Dios, ¿no? ¿Sabe? Nosotros necesitamos aprender a obedecer, porque la obediencia va a ser la total diferencia. Más que ofrecer cosas a Dios, Él quiere que nos ofrezcamos nosotros. Porque si Dios no logra nuestro corazón alineado con su corazón, entonces todavía no nos logra para Él. Cuando somos capaces de entender que vivimos para Él, que si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, entonces podemos decir voy madurando y podemos decir estoy siendo obediente. Escuché la historia de un predicador que era un famoso en un país. Luego esto lo escuché en una conferencia. Luego ese predicador desaparece de ese país y desaparece por mucho tiempo. Otro pastor le echaba de menos. Y un día va viajando va viajando en avión, para en un aeropuerto, tenían que hacer un transbordo y se encuentra con este predicador desaparecido. Y ahí conversa un ratito con él y le dice, oye hombre, tú te perdiste de tu país, ¿cierto? Y ahí congregabas multitud y ahora ¿qué estás haciendo? Entonces dice, no, yo estoy aquí, Dios me mandó aquí en este país, dice. Ya le dice, ¿cuántos años que estás acá? 6 años. ¿Y cuántos tienes? ¿Cuánta gente has ganado? 6 personas. ¿Qué? 6 años, 6 personas. ¿Pero cómo, hombre, te estás perdiendo? La respuesta de este hombre fue, pastor, querido pastor, yo estoy acá porque Dios me lo dijo. He aquí un hombre entonces que sabe medir el éxito de su vida, no en base a las multitudes que haya ganado o no, sino en base a obedecer y estar en el lugar donde Dios dice que tiene que estar con la gente que tiene que estar. Por eso entonces, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos ser obedientes para ir donde no queremos ir. ¿Cómo es eso? Para perdonar cuando no queremos perdonar, para dar cuando a veces no queremos dar, para congregarnos. La Biblia dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tú no puedes pretender vivir un cristianismo a tu manera. No existen los cristianos aislados. La idea de la familia de Dios es idea de Dios. A esa familia Dios le llama iglesia. Y te guste o no te guste, cuando Cristo venga, viene precisamente a encontrarse con su iglesia. Jesús murió por su iglesia. A la iglesia hay que amarla, a la iglesia hay que servirla, a la iglesia hay que respetarla y a la iglesia hay que multiplicarla. Por esa razón entonces, si Dios te está llamando a congregarte, tienes que congregarte. O sea, tú no puedes ser un hijo o una hija que definitivamente te sirvas de Dios, pero no quieras vivir en torno al entorno, valga la redundancia, son 2 entornos distintos, ¿cierto? Para que tú crezcas y tú te desarrolles, ¿no? Así que es importante. Hay gente que rehúsa vivir bajo cobertura.
Ellos no se sujetan a nadie. Ellos tienen un teléfono rojo, dice que ellos se conectan solamente con Dios. Hay un principio de autoridad que dice que nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Por esa razón entonces te invito a ser obediente en las grandes y pequeñas cosas que Dios te diga, porque hay tratos que Dios tiene contigo y seguramente vas a tener que aprender a obedecer. Otro pilar, cierto, ya me queda muy poquito tiempo que quiero compartir contigo, es que la gente de Dios, la gente de fe, también se deja gobernar por el Espíritu. Nosotros estamos aprendiendo en uno de los niveles de escuela ministerial y hablamos sobre los hijos del viento. Cuando nosotros estuvimos hace 2 años o 3 en Perú, Dios nos dio una palabra profética a través de un joven que venía con el profeta Johnny Enlow y nos vio a la orilla del mar como subiendo a una embarcación, era un catamarán, algo así creo que se llama, un catamarán. Yo no sabía qué significaba qué tipo de barco era, después me di cuenta que es un barco velero pero que también tiene motor. Y que tiene como 2 tubos a los lados y también lleva gente, pero tiene la característica de ir con motor, pero también a veces dejarse llevar simplemente por el viento. Está capacitado para enfrentar grandes tormentas. ¿Sabes qué? Eso fue maravilloso. Yo creo que lo que nos estaba diciendo el Señor es precisamente eso. O sea, seguirme a mí es convertirse en los hijos del viento. El viento sopla de donde quieres, donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros escuchamos experiencias de nuestros hermanos bolivianos, ¿no es cierto? Melo, Mauricio y varios otros hermanos que ellos tuvieron la dirección de Dios para ir a predicar y llevar Biblias a países prohibidos. A riesgo de su propia vida, definitivamente ellos obedecieron y cada vez que pasaron para allá vieron la mano de Dios, lo sobrenatural de Dios. Eso es la característica de aquellos que son los hijos del viento, los hijos guiados por Dios, los hijos que van hasta la muerte con Dios, pero que también ven los grandes milagros de Dios. Más de alguna vez escuché a Melo, ¿cierto?, el hermano de Bolivia, Marcelo González, que dice que en una ocasión él tenía que viajar y no tenía los recursos para pagar el ticket total, pero él dice, yo voy a ir creyendo en Dios, y mientras iba caminando, iba en su auto al aeropuerto, una persona en un semáforo le paró y le dijo, quiero decirte que Dios tiene una ofrenda que la tenía guardada y que tenías que dártela, ahora aprovecha a dártela. Y dice que cuando llega al aeropuerto, otra persona se le acerca y le da un cheque y le da una ofrenda, es decir, que él la pidiera y tenía el dinero para poder pagar sus tickets. Cuando él cuenta eso, es como una locura. Uno dice, pero ¿cómo puede ser así? Que Dios pueda moverse de tal manera, pero es así. O sea, definitivamente, cuando tú te entregas al Señor y aprendes obediencia, puedes estar en condiciones entonces de ser considerado como esos hijos del viento, ¿no es cierto? Estos son entre los tantos ejemplos que podría usar para describir a los hijos gobernados por el Espíritu. Aquellos invisibles que son movidos por el Espíritu no son tan conocidos porque ellos no andan diciendo siempre que le pasan cosas sobrenaturales, son impredecibles para el sistema natural, pero que se hacen sentir y todo lo que tocan ellos lo sanan. Así que Dios está soplando a estos portadores de aliento de vida sobre la tierra desde su propia boca, y eso es lo que Dios va a hacer con esta generación también. Jesús se refirió a ellos cuando dialogaba con Nicodemo. Él le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú te fijas en el comentario de tu Biblia, vas a notar que la misma palabra griega que se utiliza en este pasaje significa tanto espíritu como viento, como dije en el culto pasado, no en el mensaje anterior. El viento representa una generación de invisibles que no les interesa tanto ser vistos, pero sí se hacen sentir. No pueden ser controlados ni atrapados en sistemas humanos y religiosos. Son movidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos saben que existe una dimensión de intimidad con Dios y pasión por su presencia, en la cual tu espíritu y el de Dios se entrelazan y literalmente eres poseído por Él.
Así que el Espíritu comienza a determinar tus pasos, empieza a determinar tus movimientos y empiezas a ver a Cristo en ti, que es la esperanza de gloria. Esta es una de las características fundamentales que diferencia a los hijos de la religión y los hijos de la intimidad. Mientras los primeros responden a paradigmas religiosos y sus movimientos son determinados por tradiciones humanas, los hijos del Espíritu son movidos y dirigidos literalmente por el sentir del Espíritu Santo, invisibles, impredecibles. Eso es lo que aprendemos de la historia de Nicodemo. Y finalmente, mi querido, un pilar que hace que nosotros podamos caminar en fe es permanecer siendo fieles. Cualquiera sea las circunstancias, hoy día necesitamos mirar adelante con rostro de pedernal. Una vez que tú entiendes para qué Dios te llamó, una vez que tú entiendes qué es lo que tienes que hacer con el grupo determinado de personas en el lugar geográfico donde Dios te puso, aquellos dones y habilidades que tienes y que posees para bendecir a los demás, entonces sé fiel a esa tarea. Entrégate a entregar eso que Dios te encomendó. Cuando el Señor Jesucristo, en una ocasión antes de ir a la cruz, dijo: Padre, lo que tú me has dicho que haga, ya lo hice. Y uno dice: pero ¿cómo si todavía no muere en la cruz? Es que no estaba hablando de eso, del consumado es, cuando Él redimiera todo lo tocado por el enemigo, ¿no? Sino que más bien Él está diciendo: Señor, en mi ministerio temporal yo también me he consagrado a hacer la misión que me encomendaste, ¿no? A darle el contenido que tenía que darle a aquellos que fueron mis discípulos. Hay un contenido de Dios que está dentro de ti y que está destinado para bendecir gente, está destinado para bendecir a los de adentro y está destinado para bendecir a muchos que el Señor va a traer y que están afuera. Tú eres un bendecidor. Sé fiel a lo que Dios te ha encomendado. Si tú sabes 1, 2, 3, hay otro que puede saber 10. Y la diferencia puede ser que tú sabiendo 3, eres fiel al 3 y el otro que sabe 10 no es fiel al 10. Entonces, al que más se le da, más se le va a demandar. Si Dios te ha dado la posibilidad de tener entendimiento y mucha revelación, entonces sé fiel a esa revelación y a ese entendimiento. Si Dios te ha encomendado 1 o 2 personas, sé fiel a servir a esas personas hasta que las sitúes en un nivel de madurez y tú sigues siendo fiel para la próxima estación que viene para ti. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En conclusión, entonces, estos pilares, ¿cierto? Pilares de fe, de hombres y mujeres de Dios, de héroes de la fe. Primero, personas con una identidad clara. Segundo, tienen corazón de adoradores. Tercero, ¿qué hacen? Tienen pasión, ¿cierto? Tienen un corazón de adoradores. Tercero, tienen una obediencia radical a la voz de Dios. Ellos no obedecen parcialmente. Cuarto, ellos son guiados por el Espíritu, ¿cierto? Son los hijos del viento. Y quinto, entonces, son fieles hasta el final. Permíteme tener un tiempo de oración. Padre, gracias por la palabra que hoy día nos has dado. Gracias, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, que en este tiempo podamos escuchar tu voz, podamos escuchar lo que viene de tu corazón, Señor. Podamos refugiarnos en ti, podamos, Señor, ser obedientes a ti y podamos ver venir el cielo a la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que florezca en tu iglesia, en tu casa, esos hombres y esas mujeres, Señor, que se mueven en el Espíritu y que de tal manera hacen el impacto, Señor, de traer el cielo a la tierra, Señor, que este planeta empiece a ser removido, Señor, a ser conmovido por tu presencia. Muchas gracias por recibir tu palabra, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.